El primer ruido cardíaco. A menudo puede reconocerse que el primer ruido cardíaco normal consta de dos componentes distintos muy próximos entre sí o estrechamente desdoblados. En estos casos, a nivel de la punta o algo por fuera de esta, el primer componente es más intenso que el segundo, y el segundo componente habitualmente no es evidente, de manera que el ruido parece ser único. Véase la figura 20 en el folleto adjunto. En algún sitio entre la punta y el esternón pueden reconocerse dos componentes de intensidad aproximadamente igual. La leucemia más común en niños es la linfocítica aguda, es igual al 50% de los cánceres que tienen. A fin de hacer más evidentes estos dos componentes, empezaré con un solo ruido, añadiendo después el otro. Junto al esternón, el desdoblamiento consiste en un primer componente menos intenso, seguido de un segundo componente algo más agudo y de mayor intensidad. Ya sea de una célula linfoide, que, bueno, primero está la célula madre hematopoyética, que después procede una célula linfoide, sí. Después sigue un linfoblasto, pero... A este desdoblamiento, frecuentemente se le confunde con un soplo presistólico. El desdoblamiento es más evidente en la expiración y no mide arriba de 0.03 a 0.04 segundos. Los estudios hemodinámicos indican que la válvula mitral se cierra un poco antes que la válvula tricúspide, y por lo tanto se ha considerado que el primer componente de este primer ruido, normalmente desdoblado, es de origen mitral, siendo el segundo componente de origen tricuspídeo. En el bloqueo de la rama derecha puede ocurrir un desdoblamiento anormal del primer ruido cardíaco. Figura 21. Son los blastos, esas son unas células que son inmaduras y no se logran diferenciar, y pues aquí es donde ocurre toda esta proliferación. Entonces, la hematopoiesis que ya les había comentado, este es el proceso en donde se forma... Este habitualmente no se manifiesta en el bloqueo de la rama izquierda. Su presencia durante las arritmias será discutida más adelante. En cierto sentido, un ruido de expulsión o eyección es el segundo componente de un primer ruido cardíaco anormalmente desdoblado. Un factor importante que modifica la intensidad del primer ruido cardíaco es la posición de las válvulas auriculoventriculares en el momento de la contracción ventricular. Si las válvulas están ampliamente separadas, al contraerse el ventrículo, se cierran con violencia, produciendo un ruido intenso y agudo. Si las válvulas han vuelto a una posición de cierre y por lo tanto se encuentran parcialmente tensas en el momento de la contracción ventricular, el ruido generado está considerablemente disminuido y apagado. Un factor que podría dar leucemia mieloide aguda es un síndrome como el síndrome de Down, pero que se va a explicar después. Y bueno, al momento del diagnóstico... Las válvulas auriculoventriculares se hallan ampliamente abiertas al principio de la diástole durante el período de flujo sanguíneo rápido hacia los ventrículos, y de nuevo cuando se contraen las aurículas. Si la sístole ventricular sigue rápidamente la contracción auricular, de manera que las válvulas estén todavía ampliamente separadas, el primer ruido cardíaco es intenso. Si la contracción ventricular está algo retrasada, de manera que las válvulas se hayan aproximado, el primer ruido cardíaco será apagado y débil. Las variaciones del primer ruido cardíaco son muy notables en el bloqueo auriculoventricular completo, en el que existe una disociación auriculoventricular y una relación variable entre la contracción auricular y la ventricular. Observe la baja frecuencia de los latidos y la intensidad variable del primer ruido cardíaco en un paciente con bloqueo auriculoventricular completo.
En la fiebre reumática aguda suele ocurrir una prolongación de la conducción auriculoventricular que se acompaña de un cambio en la intensidad del primer ruido cardíaco. Dentro de ciertos límites se encuentra que si el intervalo PR es de 0.12 segundos, el primer ruido cardíaco es agudo y más intenso que el segundo ruido. Figura 22. A 0.14 y 0.16 segundos, el primer ruido es de intensidad moderada y todavía es más intenso que el segundo ruido. A 0.18 segundos, el segundo ruido puede ser más intenso que el primero y este primer ruido es de intensidad reducida. Y esto es mayormente en personas mayores de 60 años. Bueno, el promedio decía 65. Y pues los signos y síntomas pueden estar ausentes o pueden observarse en los... A 0.20 segundos, el primer ruido tiende a ser débil. Bueno, aquí también, como que algo característico de esta leucemia es que al momento de contar los linfocitos hay una cifra mayor a 5.000. Puede ocurrir un aumento en la intensidad del primer ruido con el ejercicio, la tirotoxicosis, la fiebre y después de ciertos medicamentos, pudiéndose relacionar esto con un desarrollo más rápido de la tensión por el ventrículo izquierdo.